Hablemos del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional se refiere a los estudios de las personas y de los grupos que actúan en las organizaciones. Estos se ocupan de la influencia que todos ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. Más que todo, el comportamiento organizacional retrata la continua interacción e influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es muy importante este campo de conocimiento para todas las personas que están empezando a crear o a cambiar otras organizaciones, para trabajar o invertir en ellas. Ahora vamos a hablar de las características del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional tiene características distintivas. Este es un campo de conocimiento humano vital para comprender todo el funcionamiento de las organizaciones, y las principales características del comportamiento organizacional son: el comportamiento organizacional es una disciplina científica aplicada. Esto está ligado a cuestiones prácticas cuyo objeto es ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar los niveles máximos. Otra característica es que el comportamiento organizacional se enfoca en las contingencias. ¿Qué quiere decir esto? Procura identificar diferentes situaciones en la organización para así poder usarlas para sacarle su máximo provecho de ellas. Este utiliza un enfoque de situaciones, porque no existe una manera única de manejar las organizaciones. Existen diversas maneras para que una persona pueda hacerlo. Característica del comportamiento organizacional. La tercera característica es que este utiliza métodos científicos. Primero que todo, formula hipótesis y generalizaciones sobre la dinámica del comportamiento en las organizaciones y las comprueba empíricamente. Y muy importante es que el comportamiento organizacional sirve para administrar las personas en las organizaciones. Las organizaciones son entidades vivas y además son entidades sociales, porque están constituidas por personas. Característica: el comportamiento organizacional se enriquece con todas las aportaciones de varias ciencias del comportamiento, entre ellas las científicas, las ciencias políticas, la antropología, la psicología social, la sociología y la sociología organizacional. El comportamiento organizacional, íntimamente relacionado con diversas áreas de estudios como la teoría de las organizaciones, el desarrollo organizacional y la administración de las personas o de recursos humanos. Es la macroperspectiva. Este se refiere al comportamiento del sistema organizacional como un todo. Es lo que llamamos nosotros comportamiento macroorganizacional y se refiere al estudio y la conducta de las organizaciones enteras. La perspectiva intermedia del comportamiento organizacional. Este trata sobre el comportamiento de los grupos y los equipos de las organizaciones. Recibe el nombre de comportamiento mesoorganizacional, pues funciona como nexo entre las otras dos perspectivas del comportamiento organizacional. El tercer nivel del comportamiento organizacional es la microperspectiva. Este analiza el comportamiento del individuo que trabaja solo en las organizaciones. Se llama comportamiento microorganizacional. Por su origen, la microperspectiva del comportamiento organizacional tiene una orientación claramente psicológica. De la unidad 1. Concepto de organización. Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían inalcanzables
en forma individual. La organización es un sistema social cooperativo basado en la razón. Su existencia requiere tres condiciones: la interacción entre dos personas o más, el deseo y la voluntad de cooperar y el propósito de alcanzar un objetivo común. Las organizaciones son creadas para generar el esfuerzo simultáneo de varias personas y para cumplir propósitos que serían inalcanzables en forma individual. ¿Están hechas las organizaciones? Las organizaciones necesitan recursos para funcionar. En realidad, operan como sistemas abiertos, con una sorprendente repetición de ciclos. Importan recursos. Estos los utilizan para una serie de procesos productivos y los exportan en forma de productos, servicios o información. Personas de una organización. La mayoría espera un excelente lugar para trabajar, reconocimiento y recompensas, salarios, prestaciones e incentivos, oportunidades de crecimiento, educación y carrera, participación en las decisiones, libertad y autonomía, apoyo y respaldo, liderazgo innovador, entretenimiento con instructores y mentores, posibilidad de empleo y ocupación, camaradería y compañerismo, diversión, alegría y satisfacción, calidad de vida en el trabajo. Hay un entorno. El primer entorno es el entorno de tarea, en el cual se encuentran los competidores, los clientes, órganos reguladores y los proveedores. En el segundo entorno está el entorno general, en donde podemos encontrar las variables económicas, variables tecnológicas, variables culturales, variables demográficas, variables políticas. Las organizaciones y su administración. Las organizaciones deben ser administradas. Todas las organizaciones son dirigidas por personas llamadas administradores. Esto asigna los recursos escasos a diferentes fines, los cuales casi siempre compiten entre sí. De diseño organizacional. El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para el alcance de sus objetivos y estrategias. El diseño organizacional debe tener en cuenta las siguientes variables: factores ambientales, la misión de la organización, su visión, estrategia, entorno, macro y micro, tecnología utilizada y grupos del interés involucrados. Dimensión anatómica de la organización, tamaño, configuración, dispersión geográfica de las unidades y de las combinaciones entre ellas. Aspectos de las operaciones, autoridad, procesos, tareas y actividades cotidianas y controles. Consecuencias conductuales, desempeño, satisfacción, rotación, conflicto, ansiedad y pautas informales de las relaciones en el trabajo. Dimensiones básicas del diseño organizacional. En este podemos encontrar la formalización, que es la medida en que la organización tiene reglas, reglamentos y procedimientos oficiales. La segunda es la centralización, medida en que la dimensión está centralizada y se toma en la cúpula de la empresa. La tercera, amplitud de control, número de personas que cada administrador puede dirigir con eficiencia y eficacia. Cuarta, departamentalización, número de actividades del trabajo que son agrupadas y coordinadas. La quinta es la especialización, que viene siendo la medida en que las actividades se pueden dividir en tareas superadas. ¿Es una cultura? Cada sociedad o nación tiene una cultura que influye en el comportamiento de las personas y las organizaciones. La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que transmiten de una generación a otra generación. Cultura organizacional. Así como nosotros como personas tenemos cultura,
Las organizaciones también se caracterizan por tener culturas cooperativas específicas. El primer paso para conocer una organización es trabajar en ella, participar en sus actividades y desarrollar una carrera implica asimilar su cultura organizacional o filosofía corporativa. Podemos ubicar variables del entorno en los cuales están el sistema económico, sistema legal, sistema político y la tecnología. En otras variables están las socioculturales, en donde está la religión, educación e idioma. Variables culturales son todos los valores, las normas y las creencias. En actitudes está el trabajo, tiempo, materialismo, individualismo y cambio. O por otro lado está el comportamiento de los individuos y los grupos en el trabajo, en los cuales podemos hallar el comportamiento de los individuos y los grupos en el trabajo, en los cuales destacaremos la motivación, productividad, compromiso e valores culturales. Los valores son la prioridad de las organizaciones. En la sección sobre ética y responsabilidad vimos que estos son las creencias y actividades básicas que ayudan a determinar el comportamiento individual y guían el rumbo de las organizaciones. Valores compartidos. Este se aplica para incrementar la calidad de los servicios de una organización. A su vez consta de una estrategia, que son los planes de acción que indican la manera en que se alcanzarán los valores y objetivos. Incluye planes y definiciones de rumbo a seguir. El segundo es un sistema. Son los métodos o procedimientos que se utilizan para dirigir los negocios a efecto de aumentar la comunicación. Son los métodos o procedimientos que se utilizan para dirigir los negocios a efecto de aumentar la comunicación y la colaboración. Habilidades. Incluye los talentos humanos, sus capacidades y sus competencias. Esto también a la vez consta de un personal. Incluye a las personas, la naturaleza y su variedad para incrementar la diversidad, la satisfacción y el trabajo y la motivación. Por otro lado, el estilo se expresan por medios de la cultura organizacional, a efecto de definir el liderazgo, la negociación y el conflicto, y las relaciones interpersonales. Por último, consta de una estructura. Se refleja en los organigramas la organización del trabajo e interacción entre las diferentes áreas, y la administración para aumentar la interacción de las personas. Administración del conocimiento corporativo. Hablemos un poco de esto. En términos generales, existen dos conductas o teorías relativas a la administración del conocimiento. Ambas están relacionadas con dos categorías profesionales diferentes. Una considera que la administración del conocimiento es equivalente a la gestión de la información, mientras que la otra, que es como la administración de personas. En la primera categoría, los profesionales tienen una enorme experiencia en ciencias de la computación o teorías de los sistemas. Para ellos, el conocimiento consiste en los objetos que pueden identificar y procesar en los sistemas de información. Este concepto es relativamente nuevo. En la actualidad, este grupo de profesionales ha crecido mucho y está estrechamente ligado a las nuevas soluciones de la tecnología de la diferencias individuales y la personalidad. A lo largo de la historia de las organizaciones, las personas han sido vistas desde un punto de vista diferente. La adoptación de determinados conceptos relativos a la naturaleza humana busca justificar la manera en que las organizaciones tratan a la gente, sus problemas y sus necesidades. Las personas en las organizaciones, microperspectiva del comportamiento organizacional. Aún cuando algunas empresas son conocidas por sus edificios, instalaciones o logotipos, esas cosas no les imprimen personalidad ni características distintivas. Una organización no es solo un conjunto de bienes tangibles como predios, locales, marcas o productos que son inertes, también estáticos, no sufren depreciación y se pueden comprar o vender en cualquier momento. Las personas a las organizaciones les hacen las siguientes cosas: son las energías que la mueven, la inteligencia que la nutre, el talento que hace la dinámica y competencias tanto como habilidades que la llevan al éxito.
Personas se relacionan con el mundo exterior por medio de los órganos sensoriales y se comportan de acuerdo con la forma en que perciben el entorno. Las percepciones ocurren a través de los 5 sentidos. Cuando mayor sea la riqueza de la información percibida, mayor será la posibilidad de que la información sea registrada y procesada. Existen factores de la situación, factor de blanco y factores internos que influyen en las percepciones. No obstante, la percepción es muy subjetiva y sufre distorsiones como la percepción selectiva, el efecto de halo, la proyección, los estereotipos y el efecto de contraste. La disonancia cognitiva se deriva de situaciones que involucran un proceso de decisión y un conflicto entre cogniciones que no concuerdan. La atribución es la explicación o justificación del comportamiento de otras personas y se deriva de la diferenciación del consenso o de la coherencia. Los paradigmas están relacionados con la percepción y la atribución. Son un conjunto de reglas que definen una línea de pensamiento que marca el comportamiento de las personas. Los paradigmas son comunes a toda actividad estructurada. Son útiles, funcionan como filtro y pueden convertirse en la única manera de hacer algo. Las actitudes son un estado mental de atención que es organizado por la experiencia y que influye en la respuesta de la persona ante los objetos, las situaciones y otras personas. Por último, la decisión, es el proceso con el cual la información que se recibe es utilizada para evaluar y escoger entre varios cursos de acción. Existen decisiones programadas y no programadas. Toda decisión implica 6 elementos: la persona que toma la decisión, los objetivos, las preferencias, la estrategia, la situación y el resultado. Las decisiones son imperfectas y se basan en una racionalidad limitada. El proceso de toma de decisiones consta de 7 etapas: la percepción de la situación, el análisis y la definición del problema, la definición de los objetivos, la búsqueda de opciones de solución, la evaluación y la comparación de esas opciones, la elección y la aplicación de la opción escogida. El tema del estrés, que para mí es muy importante, porque en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, siempre estamos las personas estresadas, sobre todo aquellas que trabajan por presión. En las organizaciones a veces se les olvida mucho que el estrés hace parte de la salud de una persona, porque una persona que está bajo estrés, bajo presión, no puede desempeñar bien sus actividades. Y hoy en día, pues obviamente, se olvida mucho de la parte del estrés, se olvida mucho de la parte del conflicto, se olvida mucho de aspectos que lamentablemente a veces afectan las empresas, el hogar. El estrés causa problemas a las personas y a las organizaciones. El estrés tiene 3 componentes: el desafío percibido, valor importante e incertidumbre sobre la resolución. Es básico que exista incertidumbre y que el resultado sea importante. Sin embargo, el estrés no es solo ansiedad, tensión, nervio o algo malo y peligroso que debe evitarse. La dinámica del estrés, según la teoría del síndrome de adaptación general, presenta 3 fases: la alarma, resistencia y agotamiento. Las causas del estrés pueden ser extraorganizacionales, es decir, no solamente el estrés te lo da el trabajo. A veces fuera de la organización la persona lleva una vida intranquila, tiene problemas en su hogar y esto hace que la persona sufra de ese estrés. No necesariamente el estrés tiene que ser organizacional, también puede ser extraorganizacional, grupal e individual. Es decir, también cuando hablamos de individual es que a veces la persona pues vive estresada, o esa es su personalidad, o esa es su forma de llevar su vida. Y grupal, que a nivel de los grupos también se presentan situaciones de estrés. Las consecuencias del estrés son altos, costosos de asistencia médica, absentismo, rotación de personal, bajos niveles de desempeño y compromiso con la organización, y violencia en el lugar de trabajo. Para reducir el estrés, las organizaciones utilizan el
enriquecimiento de las tareas, la rotación de puestos, el análisis de puestos, la capacitación, el diálogo sobre el trabajo y la participación en las decisiones, además de la asesoría a los trabajadores y los administradores, la meditación y la biorealimentación. A veces en empresas, sobre todo en aquellas que trabajan con niveles de ruido, empresas como las que están en Mamonal, que se oye la maquinaria constantemente, o empresas donde se trabaja con residuos tóxicos o con materiales, ¿cómo me explico? Empresas así que trabajen con materiales peligrosos, ¿ya? Basuras, por ejemplo, los que trabajan en los camiones de basura, ellos pues obviamente gozan de turnos sucesivos porque no pueden estar por lo menos una persona 12 horas trabajando en cosas tóxicas. Eso le crea estrés porque le puede afectar su salud, o trabajos pesados. Entonces van haciendo rotaciones que le permitan a la persona manejar tranquilidad y no estar expuesto al estrés y que se vaya a afectar. La asesoría para mejorar la salud mental de las personas puede ser directa, no directiva o mixta. El conflicto es otro foco de tensión en las organizaciones. En organizaciones donde hay conflicto, donde hay peleas, donde hay esa tensión entre los trabajadores y los altos mandos, o entre los mismos trabajadores porque chocan con sus caracteres, pues obviamente existe el conflicto, y esto tensiona mucho las organizaciones. Existen 3 tipos de conflicto de acuerdo con su nivel de gravedad: percibido, experimentado y manifiesto. Existen 3 condiciones antecedentes del conflicto: la diferenciación, recursos compartidos y limitados, e interdependencia de actividades. El proceso de conflicto se desarrolla en 3 fases: espera, tensión y resolución. Se puede llegar a la solución por medio de la fuga o la elusión. El impasse, las soluciones de tipo ganar-perder, la conciliación, que puede ser ganar-ganar o perder-perder, y la integración. Los grados de alcance del conflicto son organizacional, intergrupal, interpersonal e individual. El conflicto provoca efectos positivos y constructivos, y también negativos y destructivos. Para mi concepto, más negativos y destructivos. Porque realmente una persona que está en conflicto todo el tiempo, sea a nivel organizacional, extraorganizacional, grupal o individual, pues una persona que no puede desarrollar bien sus actividades, que no puede estar tranquila, que está en conflicto, pelea y no se quitan los guantes de boxeo. Obviamente eso perjudica a nivel personal y a nivel organizacional y familiar, porque en las familias también afecta. Los estilos de administración del conflicto son competencia, elusión, compromiso, ajuste y colaboración. Las técnicas para la administración de conflictos se pueden enfocar en la estructura, en el procedimiento o ser mixta. Hablemos un poco de la negociación. Es el proceso mediante el cual 2 o más partes intercambian valores. Los enfoques de la negociación pueden ser tradicionales, negociación distributiva, por medio del intercambio distributivo e intercambio de posiciones, o modernas, negociación integradora, basada en habilidades de negociación. El proceso de negociación implica preparación y planeación, definición de reglas básicas, aclaraciones y justificaciones, intercambio y solución de problemas, conclusión y aplicación. Este capítulo trató sobre el poder, la política y el liderazgo. Una de las preocupaciones de las organizaciones modernas es convertir sus administradores y gerentes en verdaderos líderes. Los tipos de poder definen la influencia sobre las personas. Política significa poder en acción. Los comportamientos políticos son comunes en las organizaciones. El liderazgo es uno de los temas centrales del comportamiento organizacional. Existe una variedad enorme de teorías sobre el liderazgo. Lo demuestra la complejidad del tema. Las teorías de los rasgos, pioneros en el estudio del liderazgo.
se concentran en los líderes y tratan de clasificarlos de acuerdo con sus características personales. Sin embargo, las investigaciones no confirman las teorías de los rasgos. En la fecha más reciente, el enfoque de los rasgos fue replanteado y actualizado a incluir las habilidades y las competencias del líder. Los modelos de liderazgo se basan en las habilidades personales e interpersonales del líder. Las organizaciones están invirtiendo en la formación y creación de líderes en sus cuadros. La primera investigación sobre el liderazgo distinguió 3 tipos: el liderazgo autocrático, el liberal y el democrático. Distintos estudios sobre el comportamiento han intentado explicar el liderazgo. Vivimos en una sociedad de información. Los datos, la información y la comunicación son parte de la vida diaria. Las personas se relacionan por medio de la comunicación. Lo mismo ocurre con las organizaciones. En ellas, la comunicación puede ser una ventaja comparativa o un enorme problema. Los problemas casi siempre se deben a la dificultad para reconocer que el flujo de información es mucho más que un proceso lineal. Las funciones básicas de la comunicación son control, motivación, expresión de emociones e información. Podemos abordar el proceso de comunicación como un sistema abierto constituido por la fuente, la codificación, el canal, la decodificación y el receptor o destinatario. El proceso es dinámico debido a la realimentación, pero también sufre la interferencia de ruidos. De esto se deriva la diferencia entre la comunicación eficiente y la eficaz, que busca obtener consonancia. Existen factores de persuasión en la fuente y el destino, sobre todo en la comunicación interpersonal, que puede ser verbal o no verbal. Los canales informales más utilizados son pasear por la organización y la cadena de rumores. No obstante, la comunicación está sujeta a barreras personales, físicas y semánticas. El proceso también está expuesto a filtraciones, percepción selectiva, sobrecarga, distorsión y omisiones. La comunicación organizacional presenta 3 vertientes, es decir, puede ser descendente, ascendente y horizontal. Las vías para mejorar son el acompañamiento, la realimentación, la empatía, la repetición, redundancia, la simplificación del lenguaje, escuchar bien, fomentar la confianza mutua y la creación de oportunidades. La comunicación en equipos también se ha utilizado ampliamente para hacer hincapié en los aspectos dinámicos e interpersonales. La toma de decisiones en un grupo ofrece ventajas y desventajas. Para mejorarla se pueden utilizar herramientas como la lluvia de ideas, la técnica del grupo nominal y las juntas electrónicas. Los equipos son más completos que los grupos porque sus características son más integrales y dinámicas. Los principales tipos de equipos son los funcionales cruzados, los virtuales, los autodirigidos y las fuerzas de tarea. El concepto de equipo lleva implícito el facultamiento en la toma de decisiones, es decir, delegar autoridad para otorgar poder, libertad e información para que el equipo tome decisiones y participe activamente en la organización. El facultamiento se basa en 4 elementos: poder, motivación, desarrollo y liderazgo. Sin embargo, el facultamiento no es algo fijo, sino una escala que se va desde una escasa delegación de las facultades a una total. Cuando el nivel es elevado, encontramos equipos de alto desempeño que llegan a ese nivel gracias a la excelencia de su dinámica y sus resultados. Yo los animo a que de verdad lean el libro, traten de entenderlo, traten de aplicar todo lo que está en el libro. Realmente como futuros administradores es importante que aprendamos a identificar todos los factores de riesgo en la organización, todas las cosas que también sean negativas,
que en un futuro puedan a nosotros interponerse en nuestras metas a cumplir en nuestra propia empresa o en la empresa en la que estemos trabajando. También este libro nos ayuda a aportar conocimientos, a aportar cosas muy positivas a la organización, a tener claro cómo es el desarrollo de un líder, ¿ya? La formación de los grupos, el desarrollo de los grupos, los canales de comunicación, cómo puede ser una comunicación asertiva, una comunicación horizontal, vertical, ascendente, descendente. Y pues yo los invito de verdad el día de hoy a que ojalá les sirva mucho también y les incentive mucho la explicación que mi compañera y yo les acabamos de hacer, pero lo más importante es que lean el libro y se alimenten del libro y que el día de mañana les va a ser de vital ayuda.